Buenas noches a todos, que Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Quería pediros por favor que me acompañéis en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Largo camino hemos andado en oscuridad, viviendo en nuestros delitos y pecados, sufriendo las consecuencias de los mismos, acusados por el enemigo que como león rugiente acecha, esperando el momento de debilidad para poder atacarnos, para poder acusarnos, para poder condenarnos. Hemos andado largo camino, hemos sufrido esos ataques, hemos estado firmes siempre en el Señor, confiando en Él, teniendo paciencia, andando el camino angosto, sufriendo el desprecio de este mundo, sufriendo el rechazo de la sociedad, siempre acusados por el enemigo, a contracorriente. Tiempo hemos pasado, nosotros, perdidos en este mundo. Tiempo hemos pasado nosotros siendo acusados. Tiempo hemos pasado nosotros sabiendo lo que es la oscuridad de este mundo, siguiendo las corrientes del mismo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mirad, nunca hemos disfrutado de nada, no al menos el tiempo suficiente como para decir que éramos felices en este mundo, porque nosotros vivíamos en oscuridad, vivíamos en tinieblas. Nosotros vivimos durante mucho tiempo condenados por nuestros delitos y pecados. Pero Cristo Jesús nos rescató y nos dio una nueva vida cuando nadie contaba con nosotros. Él sí lo hizo. Y nosotros hemos caminado desde entonces en la luz, porque Él nos pasó de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y nosotros hemos confiado en Cristo y nos hemos mantenido firmes, porque sabíamos de dónde veníamos, porque sabíamos de dónde nos rescató. Él nos sacó cuando estábamos hundidos en el pozo, cuando estábamos sumidos en la oscuridad, cuando estábamos muertos y condenados por nuestros muchos delitos y pecados, cuando nadie contaba con nosotros, cuando nadie pensaba en nosotros, ni nos rescataban ni nos miraban, cuando nosotros fuimos rechazados, despreciados por esta sociedad, por este mundo, apartados, discriminados. Jesucristo vino a nosotros, nos redimió, nos salvó, nos rescató, nos dio una nueva vida. Nos dio una nueva vida Jesucristo. Hemos visto nosotros todo lo que es sufrir en este mundo. Hemos visto lo que son las consecuencias de vivir una vida a espaldas de Dios. Hemos podido comprobar cuáles son las consecuencias de vivir conforme a nuestros deseos y pasiones. Hemos sabido y hemos podido experimentar lo que es sufrir la condena de nuestros delitos y pecados. Pero Jesucristo restauró nuestra vida, dándonos una nueva oportunidad. Él nos redimió con el sacrificio de la cruz. Él pagó por nosotros. Y no solo eso, nos hizo llamar hijos de Dios, el mayor privilegio, el mayor honor que puede tener una persona en este mundo. Nosotros, que éramos pecadores, nosotros, que no merecíamos absolutamente nada, el Señor nos hizo llamar hijos suyos. Él nos redimió, Él nos restauró. Él nos dio una nueva vida, Él nos hizo llamar sus hijos. Nosotros estábamos perdidos en este mundo y no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y nosotros aceptamos ese amor, nosotros aceptamos la redención, nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos esa nueva vida en Cristo, una vida restaurada, una vida redimida, una vida perdonada, una vida feliz, una vida llena, porque por fin habíamos encontrado el sentido de nuestra vida, por fin habíamos empezado a caminar alineados con el propósito de Dios, bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ya no teníamos ese peso, ya no íbamos cargados, ya no íbamos afanados, pues todo había sido hecho nuevo en nuestra vida porque nos habíamos acercado a Jesucristo. Y su yugo es fácil y ligera es su carga, y se nos quitaron las cargas del mundo. Y nosotros ya no éramos acusados por el diablo, ya no vivíamos en temor, sino que vivíamos felices, vivíamos en victoria, vivíamos al amparo de nuestro Padre porque Él nos protegía, porque Él nos cuidaba, porque Él nos estaba dando vida. Nosotros dejamos de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos mantuvimos firmes en la palabra de Dios. Desechamos todo aquello que no venía de Él.
Hemos soportado la crítica, la burla, el rechazo de amigos y familiares, porque cuando nosotros vinimos a Cristo fuimos rechazados por muchas personas, se apartaron de nuestros caminos. Muchas personas se quisieron alejar de nosotros, porque nosotros dejamos de ser oscuridad para ser luz. Nosotros aceptamos a Dios, volvimos a nacer. Muchas personas se alejaron de nosotros, pero a cambio hallamos paz, hallamos felicidad, hallamos el amor del Señor, fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos transformados, todo se hizo nuevo en nuestras vidas. Y nosotros, hijos de Dios, trabajamos duro por amor a su nombre. Un corazón agradecido, siempre dispuestos a hacer la obra del Señor. Sí, nos mantuvimos firmes en la roca cuando vinieron los malos momentos, cuando aquellos momentos difíciles de entender, difíciles de comprender en el proceso, en el desierto, en la tormenta, nosotros nos mantuvimos fieles al Señor. Caminamos como buenos cristianos hijos de Dios, siempre dispuestos a servir, siempre dispuestos a hacer la buena obra, por amor a Dios, porque entendíamos y sabíamos de dónde nos había sacado, sabíamos que habíamos sido restaurados, que habíamos sido redimidos, que nosotros estábamos muertos y que habíamos sido arrebatados como tizón, arrebatado del fuego fuimos nosotros porque estábamos en las puertas del infierno, porque realmente estábamos condenados, andando un camino que a nuestro parecer, a nuestro entendimiento nos parecía bueno, pero su fin era camino de muerte. Y nosotros entendimos y comprendimos que estábamos muertos, entendimos y comprendimos que una vida fuera de Dios no tenía sentido, que no era vida. Sin embargo, nosotros, después de todo el camino andado, después de todo lo vivido, nos hemos enfriado, hemos permitido que este mundo ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Hemos dejado a Cristo en segundo lugar para seguir las corrientes de este mundo, para empezar nuevamente a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, para empezar a mirar este mundo con otros ojos. Empezamos a ver el pecado que no es tan malo, empezamos a torcer la palabra de Dios, empezamos a no ir a la iglesia, empezamos a no leer la Biblia, empezamos a hacer conforme nuestros deseos, conforme nuestras fuerzas, conforme nuestro entendimiento. Dimos la espalda al Señor, nos hemos alejado, ha sido tan poco a poco, que todo esto ha sucedido que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Yo quiero decirte en esta hora, amado, amada en Cristo, hermanos, no nos apartemos, no nos enfriemos, no nos alejemos de la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y alejarnos de Él es alejarnos de la vida, es alejarnos de la verdad, es perdernos en el camino, porque decidimos tomar otro camino, porque decidimos hacer las cosas conforme a nuestros deseos y pasiones. Y así pasa. Nosotros venimos al Señor con un corazón agradecido, porque tenemos muy presente que Él nos rescató de la muerte, que Él nos perdonó de nuestros delitos y pecados, que Él nos ha restaurado, que Él nos ha dado una nueva vida, que Él lo ha hecho todo por nosotros, porque quiero deciros a todos, quiero recordaros cuál es el Evangelio. Es que no podemos olvidarnos del Evangelio. Mirad todos, absolutamente todos hemos pecado, todos estábamos en enemistad con Dios, todos estamos sin Dios, viviendo conforme a nuestros deseos y pasiones, condenados por nuestros muchos delitos y pecados. Nosotros sin Dios vivimos en oscuridad, nosotros sin Dios estamos muertos. Pero Dios, sabiendo que nosotros éramos incapaces de justificarnos, incapaces de salvarnos, Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, viniendo a este mundo. Él fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado. Él cargó con los pecados de todos nosotros y lo clavó en la cruz. Lo que al mundo le pareció una derrota fue una victoria, porque en la cruz Jesucristo venció al mundo, venció al diablo, venció a la muerte. Porque Jesucristo no se quedó clavado de una cruz. Él resucitó al tercer día y nos regaló la vida eterna, nos justificó, nos perdonó. Jesucristo ciertamente vino a buscar lo que se había perdido, vino a deshacer las obras del enemigo. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y nosotros no podemos olvidarnos, no podemos desenfocarnos, no podemos perdernos en vanidades, no podemos empezar a mirar este mundo con buenos ojos, no podemos empezar a ver el pecado con buenos ojos, no podemos intentar otra vez tomar el control de la situación, no podemos caminar por la vida con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría, no después de que hemos sido redimidos, no después de que hemos sido perdonados, no, después de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque su sangre nos cubrió, su sangre nos perdonó, su sangre nos limpió. ¿Ahora qué haremos? ¿Rechazar a Cristo? ¿Ahora qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Mirar para otro lado? ¿Hacer
como si nada hubiera pasado, como si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros, como si a nosotros no se nos hubiera sido revelada la verdad. Nosotros no podemos enfriarnos, no podemos conformarnos con ir una vez a la iglesia, no podemos conformarnos con leer un versículo de vez en cuando en las redes sociales. Nosotros no podemos conformarnos con poco, nosotros tenemos que ir a por todo, nosotros tenemos que darlo todo, porque cuando tú vienes a Cristo, cuando tú eres redimido, cuando tú eres salvado, cuando tú eres transformado, cuando la gracia de Dios se ha derramado en tu vida, tú ya no puedes ser el mismo, tú no puedes entregarle a Dios el 30%, ni el 40%, ni el 50%, ni el 80%. Tenemos que darle el 100% a Dios, porque nuestras vidas le pertenecen, porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, vivimos. Pero ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros no podemos olvidar de quiénes somos. Nosotros ya no somos de este mundo, ni tampoco somos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, tenemos que movernos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Nosotros tenemos que amar a Dios como el primer día. Y Dios tiene que ser el primero en todo momento. Porque Dios lo es todo para nuestra vida. Porque Dios lo dio todo por nosotros. Porque Dios no se guardó nada para Él. Nos lo dio todo. Nos lo entregó como un regalo. Lo recibimos todo por gracia. La gracia de Dios contiene todo lo que necesitas. No desprecies la gracia, no rechaces la gracia. La gracia es todo lo que necesitamos, porque Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo venció a la muerte, venció al diablo, venció a este mundo, para darte la gracia. Para que tú, con la gracia de Dios, aceptando la gracia, comprendiendo la gracia, tú puedas ser transformado, puedas ser redimido, puedas ser perdonado, puedas avanzar hacia adelante. Y si tropezares, y si te perdieres, y si cayeres, la gracia te levanta, la gracia te perdona, la gracia te va a ayudar y te va a fortalecer. Por eso debe bastarnos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y más bien gloriarnos en nuestras debilidades, sabiendo que en nuestra debilidad reposa el poder de Cristo. Y cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Nadie dice que tú tengas que ser un superhombre. Nadie dice que tú no vayas a tropezar, que no te vayas a equivocar, que no vayas a tener problemas. No, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso nos dijo Jesucristo, y nosotros debemos de entender que eso es así. Ahora bien, una cosa es tropezar, una cosa es caer, una cosa es equivocarte y otra cosa es enfriarte, otra cosa es mirar para otro lado, otra cosa es dejar de congregarte, otra cosa es dejar de leer la Biblia, otra cosa es dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de tener una relación con Dios, dejar de buscar a tu creador, dejar de vivir una vida agradecida, de servicio a los demás. Porque ciertamente nosotros por obras no vamos a ganarnos el cielo, pero una vez que nosotros entendemos y comprendemos la gracia, recibimos la mente de Cristo y nosotros ahora hacemos buenas obras, porque nosotros estamos conectados a la vid verdadera, porque Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y cuando nosotros estamos juntamente con Cristo, nosotros damos fruto, pero en el momento que nosotros nos separamos de la vid verdadera, dejamos de dar fruto, nosotros nos secamos. Por eso cuando tú te enfrías, tú te estás secando, tú estás muriendo, tú te estás apartando del Señor. Mira, cuando tú te enfrías te alejas de Dios, y inevitablemente cuando tú te alejas de Dios te estás acercando al diablo, tú te estás acercando al mundo, tú te estás desviando, tú te estás perdiendo. No olvidemos el Evangelio, no tengamos en poco la cruz, no tengamos en poco la gracia, no tengamos en poco el amor de Dios. Seamos agradecidos, no podemos olvidarnos, no podemos ser olvidadizos, no podemos ir tras este mundo, tras sus afanes, tras sus deseos, tras sus pasiones, no podemos poner nuestro corazón en este mundo. Tú no puedes poner el corazón en las riquezas, en el poder, tú no puedes poner el corazón tuyo en tus deseos, en tus pasiones, en tus metas, en tus objetivos, en tus sueños, con la mirada fijada en este mundo, pues nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos. En el reino de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que mirar, fijar nuestra mirada. Nosotros debemos de tener siempre presente el sacrificio tan grande que Jesucristo hizo en la cruz, y saber que el sacrificio que hizo Dios en la cruz hace 2000 años tiene un impacto real, aquí y ahora, en tu vida, en mi vida. Y si nosotros nos hemos enfriado, y si nosotros nos hemos apartado, podemos acercarnos a Dios porque estamos en la gracia, porque vivimos el tiempo perfecto de la gracia. Y nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nosotros no tenemos que tener temor, no tengas miedo. Te enfriaste, te equivocaste, te apartaste, vuelve, el Señor te está esperando. Todavía no es tarde. Quizá para mañana sea tarde, pero aquí y ahora tú puedes volver. Y si tú has dejado de leer la Biblia, y si tú te has dejado de congregar, si tú has dejado de orar, vuelve a casa, el Señor nos está esperando. El Señor no está para condenarte, no está para acusarte, Él no va a apartar la mirada de ti. Él está esperando que tú vuelvas porque eres un hijo. Y a los hijos
Los padres les esperan con ansia, les esperan con ganas. Nosotros somos hijos de Dios. Ahora bien, ¿vamos a abusar de nuestra posición como hijos de Dios? ¿Vamos a abusar de la gracia para pecar? ¿Para hacer y deshacer conforme nuestros deseos y pasiones? Ciertamente no puedes, porque cuando tú recibes la gracia tú ya no vuelves a ser el mismo. Es que cuando tú tienes un encuentro con Dios es imposible que tú pienses como pensabas antes, que mires como mirabas antes, que oigas como oías antes. Tú ya no vuelves a caminar igual. Es que ya no eres el mismo. Y puesto que no eres el mismo, tú ya no puedes volver al mundo, tú ya no puedes volver al pecado, tú ya no puedes volver a hacer y deshacer conforme a tus deseos y pasiones. Es que no podemos permitirnos el volver a nuestro vómito como el perro vuelve al vómito. Eso no lo podemos hacer. Nosotros no podemos volver a nuestros pecados, nosotros no podemos enfriarnos. Nosotros debemos de estar siempre en el fuego del Espíritu Santo, direccionados por el Espíritu Santo, siendo utilizados por el Espíritu Santo para ser de bendición, para ser de ayuda. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, tenemos que ser la sal de esta tierra. Nosotros debemos de ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. No podemos nosotros ser de maldición para los que tenemos a nuestro alrededor. Y si nosotros fijamos la vista en el mundo, si nosotros prestamos nuestros oídos al diablo, ciertamente dejaremos de ser de bendición, dejaremos de ser luz, dejaremos de ser la sal para ser de maldición a los demás. Porque nosotros no podemos seguir las corrientes de este mundo, nosotros no podemos dejarnos. Nosotros tenemos que tener agradecimiento, ese que antes teníamos, ese fuego que ardía en nuestro interior, el cual nos movía por amor, a hacer la voluntad de nuestro Padre. Ya no arde como antes, y eso no puede ser. Debemos de examinarnos, examinémonos, preguntémonos. ¿Cuándo fue la última vez que yo ayudé a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que yo hablé el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que yo leí la Biblia? ¿Cuándo ha sido la última vez que he estado a solas con mi Padre, en oración, buscando su presencia? ¿Cuándo yo me he parado ante un problema, ante una situación, a preguntarle al Espíritu Santo de Dios qué camino debo tomar, cómo debo de hacerlo? ¿Cuándo he buscado yo al Señor por última vez para que me dé una palabra para mi hermano, para mi amigo, para mi familiar, para mi compañero de trabajo? ¿Cuándo ha sido la última vez que yo he buscado consejo y ayuda en Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez? Preguntémonos, examinémonos. Ciertamente nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido redimidos, perdonados, transformados. Pasamos de la muerte a la vida, pasamos de la oscuridad a la luz. Mantengámonos en la luz, mantengámonos en la vida, mantengámonos en la vid verdadera, para dar buen fruto, para dar mucho fruto, para dar fruto en abundancia. No podemos dormirnos, no podemos desenfocarnos, no podemos enfriarnos, no te enfríes. Mirad, ninguno estamos libres de enfriarnos, ninguno estamos libres de caer, ninguno estamos libres de perdernos. Si alguno se cree que está firme, tenga cuidado, no caiga. Todos, esta palabra nos cae a todos y todos debemos de estar atentos, de no caer, de no desenfocarnos, porque este mundo, sus afanes, sus deseos, sus pasiones, lo envuelven todo. En este mundo estamos rodeados de oscuridad. Todo el mundo quiere llevarte por otro camino, todo el mundo te habla del mundo, todo el mundo piensa y dice y habla y sigue las corrientes. ¿Por qué? Porque pocos son los escogidos, pocos son los llamados, pocos son los que han pasado de la muerte a la vida, pocos son los que han pasado de la oscuridad a la luz. Y nosotros ciertamente vivimos en este mundo, ya no somos de este mundo, porque nosotros fuimos escogidos, fuimos apartados de este mundo, pero vivimos rodeados de este mundo, y vivimos rodeados de la oscuridad de este mundo. Y el enemigo, el diablo, está como león rugiente, acechando, lanzando sus dardos, esperando el momento para derribarnos, para acusarnos, para apartarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso debemos de mantenernos nosotros firmes, por eso nosotros debemos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios y orar y buscar su presencia. Porque nosotros, en el momento que paremos de orar, en el momento que dejemos de congregarnos, en el momento nosotros que dejemos de poner nuestra mirada fija en la cruz y nuestros oídos en la palabra de Dios, nos vamos a desenfocar, corremos el peligro de perdernos, corremos el peligro de enfriarnos, y esto sucede poco a poco, tan poco a poco que tú no te das ni cuenta. Cuando te quieres dar cuenta, estás sirviendo nuevamente al diablo, estás siendo un títere y una marioneta del enemigo, estás siguiendo nuevamente las corrientes de este mundo, llamando lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso es un momento de pararnos, de pensar, de reflexionar y de decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy dando buen fruto? ¿O me he enfriado? Tenemos que tener cuidado, Pues si hemos sido transformados, pues si hemos sido redimidos, pues hemos sido perdonados, pues recibimos la gracia de Dios y pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz.
Pero este camino angosto, este camino que nos toca a todos nosotros, que debemos de proseguir y avanzar hacia adelante para llegar a la meta, es duro, es peligroso. Y nosotros debemos de mantenernos firmes en el Señor. Nosotros debemos de mantener nuestra mirada siempre fija en el reino de los cielos, nuestros oídos en la palabra de Dios. Mirar, nosotros debemos de darnos cuenta que cuando antes orábamos todos los días, ahora solo lo hacemos cuando vamos a la iglesia. Cuando antes leíamos la palabra de Dios, ahora solo leemos versículos que otros cuelgan en las redes sociales. Cuando antes ayunábamos buscando la dirección de Dios, ahora intentamos hacer las cosas nuevamente a nuestra manera, buscando nuestro interés y no la dirección del Espíritu Santo de Dios. El pecado ya no es tan malo y lo que antes ni mirábamos ahora lo empezamos a mirar con buenos ojos. Y ese fuego santo que ardía en nuestro interior, ahora poco a poco se va apagando y debemos de darnos cuenta. Debemos de darnos cuenta que nos hemos desviado, que nos estamos enfriando, que ese fluir del Espíritu Santo de Dios ya no es tan fuerte, que esa llama que ardía en nuestro interior ya no es tanto. Y es que nosotros no podemos andar en la carne, no podemos andar con nuestras fuerzas, no podemos intentar hacer las cosas a nuestra manera. Debemos someternos, es que debemos someternos a Dios. Así podremos resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Debemos de velar y orar para no caer en tentación, porque ciertamente el espíritu a la verdad está dispuesto, pero es que nuestra carne es débil. Por eso debemos disciplinar nuestra carne, por eso debemos de ayunar, debemos de orar, debemos de velar, debemos de movernos siempre bajo la voluntad de Dios, sometidos a Dios en todo momento. Si tú te sometes a Dios, si tú haces las cosas a la manera de Dios, no te vas a perder, no te vas a enfriar. Nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, porque nuestra fe es atacada constantemente todos los días. Por eso nosotros debemos de renovar nuestra fe en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, compartiendo nuestra fe con nuestros hermanos, congregándonos en la iglesia, no dejando de escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No podemos enfriarnos, no podemos dar la espalda al Señor. No podemos despreciar la gracia, no podemos utilizar la gracia como excusa para pecar, como excusa para hacer y deshacer conforme a nuestros deseos y pasiones. Nosotros debemos de ser unos hijos agradecidos, debemos de ser unos orgullosos testigos de la gracia de Dios. Nosotros debemos de tener muy presente cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros debemos de movernos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios y no podemos desenfocarnos y no podemos quitar nuestra mirada de la cruz y nuestros oídos de la palabra de Dios. Nosotros, hijos de Dios que somos atacados, el diablo está contra nosotros, el mundo está contra nosotros, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a poder? Los problemas vendrán, los desiertos, las tormentas, los procesos, el enemigo, el mundo, todo se levantará en nuestra contra, pero nosotros tenemos la victoria porque Dios está con nosotros, porque Dios te respalda, porque Dios pelea las batallas contigo, porque ciertamente ya no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos direcciona, que nos fortalece. Solamente tenemos que mantenernos firmes con nuestra fe fortalecida, entendiendo y comprendiendo que Dios está con nosotros, que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos, que hemos sido transformados, que somos hijos de Dios, que pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y debemos de ser luz nosotros para el resto del mundo. No podemos dejarnos contaminar ni engañar por lo que dice, por lo que se ve en este mundo. No podemos creernos las mentiras del diablo. Nosotros debemos de creernos las verdades que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de creer las promesas que Dios tiene para nosotros. Nosotros debemos de andar firmes, manteniéndonos firmes en toda situación, en todo problema. Siempre buscando servir, siempre buscando ayudar. Y es que tenemos que servir, y es que tenemos que ayudar, y es que tenemos que colaborar. Como hijos de Dios que somos, debemos de dar fruto. Nosotros no podemos decir ser cristianos sin no dar fruto. Nosotros no podemos decir ser cristianos y no ayudar a los demás. Nosotros no podemos decir ser cristianos si no pasamos tiempo con Cristo. Nosotros no podemos decir ser cristianos si no leemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Nosotros tenemos que enseñar a este mundo que hay otra manera de hacer las cosas. Y desde luego no vamos a poder enseñarle al mundo que hay otra manera de hacer las cosas si nosotros anhelamos el mundo, si nosotros buscamos el mundo, si nosotros llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno como hace el mundo, si nosotros seguimos las corrientes de este mundo, si nosotros pensamos y hablamos como el mundo,
del mundo somos. Pero si pensamos y hablamos como Cristo, de Cristo somos. Y tú, que has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú que te has arrepentido de tus pecados, tú eres de Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Que no te engañe el diablo. No te dejes arrastrar por este mundo. Entiende y comprende que tú, viviendo en este mundo, ya no eres de este mundo. Porque el Señor te ha apartado de este mundo. Has sido un elegido. Has sido llamado. Atiende a tu llamado. Soy un orgulloso testigo de la gracia y con la cabeza bien alta. Sí, soy cristiano. Sí, yo hago las cosas a otra manera. Sí, yo leo la Biblia. Sí, yo hablo la palabra de Dios. Sí, yo creo en las promesas de Dios. Claro que sí. Estemos orgullosos. Seamos luz en medio de la oscuridad. No nos enfriemos. No demos cabida al enemigo. Nosotros debemos de buscar servir. Nosotros debemos de buscar hablar la palabra de Dios y alimentarnos de la palabra de Dios y hacer las cosas siempre movidos por Dios, siempre guiados, siempre direccionados por Dios. Y así nosotros no nos perderemos, y así nosotros no nos enfriaremos. Nosotros somos hijos de Dios. Pero te lo tienes que creer, tienes que creértelo, que Jesucristo vino a este mundo a salvarte, a salvarme, a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Dios no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo, de pasar por todo lo que pasó, perseguido, despreciado, acusado, torturado, tentado en todo. Pero en Él no hubo pecado, Él no falló, Él vivió la vida perfecta que tú y yo deberíamos haber vivido. Y Él no vino a palacios, Él no vino a vestir ropas caras. Él vino como el más humilde de cuantos hayan pisado este mundo, para enseñarnos la manera de vivir, para enseñarnos que hay más bendición en servir que en ser servidos. Vino para enseñarnos cómo resistir al diablo, vino para enseñarnos cómo caminar en este mundo, vino a enseñarnos a servir, vino a enseñarnos la buena manera de vivir. Y no solo vino a eso, vino a cargar con tus pecados, con mis pecados, con los pecados de todos nosotros. Él los cargó, Él dijo, yo pago. Y fue a la cruz y dio su vida en la cruz. Lo peor que Cristo pudo sufrir en la cruz no fue que le abofetearan, que le abofetearon, las coronas de espinas, que se la pusieron, que le latigaran, que le pegaran, que le escupieran. No, lo peor de todo fue sufrir la ira del Padre sobre él, porque por un momento no vio a su Hijo, te vio a ti, me vio a mí, vio el pecado del mundo y cayó todo el peso de la justicia de Dios sobre Cristo. Pero esa es la buena noticia, que Cristo pagó por nosotros y ciertamente no se quedó clavado en la cruz, sino que resucitó, porque Él tenía que vencer al diablo, tenía que vencer a la muerte y tenía que vencer a este mundo para poder salvarnos, para poder rescatarnos, para poder liberarnos, para poder darnos vida y vida en abundancia. Y es que tú ya no eres esclavo. Es que tú eres una persona libre, porque si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. Cuando tú caminabas en este mundo y hacías y deshacías conforme a tus deseos y pasiones, creías que eras libre, pero ciertamente eras un esclavo de este mundo, eras un esclavo de tus deseos, eras un esclavo de tus pasiones, eras un esclavo del diablo. Pero Jesucristo nos libertó a todos. En la cruz, tú fuiste liberado, yo fui liberado, fuimos perdonados, fuimos redimidos. Y todo el que se acerque a Jesucristo será perdonado. Arrepiéntete de tus pecados, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y deja que la gracia de Dios se derrame en tu vida y lo haga todo nuevo. Y cuando Dios te transforme, cuando Dios te redime, y cuando Dios te levante, no te enfríes. Mantente siempre, siempre con la mirada puesta en el reino de los cielos. Ten siempre presente las promesas de Dios. Entiende y comprende que ya no estás solo, pues el Espíritu Santo de Dios está en ti. Él te direcciona, Él te capacita, Él te dará las fuerzas. No rechaces la gracia, no rechaces a Dios, no te enfríes.